Tras la expropiación petrolera, el 18 de marzo de 1938, el gobierno izquierdista mexicano de Lázaro Cárdenas enfrentaría una seria oposición proveniente de los países cuyas empresas extractoras había nacionalizado, principalmente el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que el 14 de mayo de ese mismo año rompió relaciones diplomáticas con nuestra nación, a la que se sumó un bloqueo comercial europeo. El gobierno cardenista se vio en la necesidad de pactar con el diablo y tendría que exportar petróleo a naciones que desoyeron el bloqueo: Alemania, Italia y Japón. Tan solo Alemania adquiría el 70% del petróleo mexicano, situación que se mantuvo hasta principios de 1943. Muy significativo, ya que para ese último año citado, México ya había declarado la guerra a Alemania. A través de agentes infiltrados en las altas esferas de las cúpulas empresarial y política, Alemania buscaba convertir a México en su aliado. Alemania sabía que si lograba convertir a México en su aliado, para los Estados Unidos sería muy difícil involucrarse en la guerra, ya que en el caso de hacerlo, esta no se llevaría a cabo en la lejana Europa o en el Pacífico Oriental, sino en su frontera. La opinión pública mexicana estuvo profundamente dividida en aquellos años, tanto antes como durante y después del conflicto. Por un lado, el gobierno, que permanecía neutral, pero claramente proclive a favorecer a los aliados, mientras que la ciudadanía, sea por convicción, por simple deporte o por ponerse en contra de los gringos, aplaudía a Hitler y a sus aliados. Durante los primeros años de la guerra y antes de que México se embarcara en declarar su estado de beligerancia, los servicios de inteligencia estadounidenses, británicos, alemanes y soviéticos tuvieron al país a sus anchas. La propaganda filonazi, pro-británica y hasta francófila cundía por todos lados, y mucho aún debe estudiarse al respecto. La Gestapo tenía en tierras del Anáhuac a varios de sus agentes, mismos que se reunían en la cervecería Vizcaya en Bucareli, en pleno centro de la Ciudad de México. La Abwehr, es decir, la Organización de Inteligencia Militar Alemana, contaba con geniales personajes como Georg Nikolaus, Guido Otto Moebius y Friedrich von Schellbrugge, entre otros. Por su parte, la policía secreta cardenista y más tarde Ávila Camachista colaboraba con la agencia estadounidense, mientras que los G-Men, agentes del FBI, se la pasaban armando rompecabezas de espionaje y alianzas que incluían a empresarios, políticos, gobernadores, militares y hasta a la actriz alemana Hilda Kruger. Estados Unidos y las naciones americanas apelaban a los pactos interamericanos de Panamá, La Habana y Río de Janeiro para defenderse mutuamente de un probable ataque, contando siempre con la aprobación de México. En abril de 1941, ya con Manuel Ávila Camacho al frente del gobierno, comenzaron a incautarse buques de los países beligerantes, anclados en puertos mexicanos, y se aceptaron las temidas listas negras elaboradas por Estados Unidos, en las que se detallaban personas y empresas de las potencias del eje asentadas en México y en toda Latinoamérica, que colaboraban con los gobiernos alemán, italiano y japonés, medida que nada gustó a Alemania, retirando a sus cónsules, mientras que México rompió relaciones comerciales con Hitler el 22 de agosto de 1941. Tras el ataque de la flota aérea nipona sobre Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, México se alineó solidariamente con Estados Unidos, sin por ello declararse beligerante, pero montándose al carro aliado al romper relaciones diplomáticas con las potencias del eje. El siguiente capítulo de México en el conflicto
ocurrió el 13 de mayo de 1942, cuando un submarino alemán, el U-564, tipo séptimo C, torpedeó e inutilizó, aunque no hundió, al buque petrolero Potrero del Llano en las costas de Florida. Días después, el 20 de mayo, otro barco petrolero, el Faja de Oro, fue interceptado, torpedeado y hundido esta vez por el submarino germano U-106 tipo 9B en el estrecho de la Florida, entre Key West y la isla de Cuba. Ambos navegaban bajo bandera mexicana. Este último fue el detonante que llevó a que el gobierno mexicano declarara la guerra a las potencias del eje el 23 de mayo de 1942, entrando en vigor el 1 de junio. Por cierto, en esta fecha se celebra desde ese año el Día de la Marina por dicho motivo. Todavía habría más barcos mexicanos torpedeados y hundidos por submarinos alemanes. El Tuxpan, el 26 de junio de 1942, por el U-129, que se encontraba a unas 40 millas de la barra de Tecolutla, en Veracruz. Después, las Choapas, otro buque, el 27 de junio, hundido por el submarino U-129, tan solo unas horas después del Tuxpan. Más tarde, el Oaxaca, el 27 de julio, por el submarino U-171, y finalmente el buque Amatlán, el 4 de septiembre de ese mismo año 1942, por el mismo U-171 frente a las costas de Tamaulipas. Pero la declaración de guerra ya estaba hecha. Esta es la primera parte de México en la Segunda Guerra Mundial. En breve habremos de sacar la segunda parte. Espero que te haya gustado. Muchas gracias.